Hoy vamos a comenzar la unidad número 3 de ácidos carboxílicos, todas las características de estas moléculas muy importantes en la naturaleza y que se caracterizan porque, por ejemplo, si alguna vez has probado una salsa, ese picor que te queda en la lengua es culpa de los ácidos carboxílicos. La capsaicina, por ejemplo, también puede ser consecuencia de este tipo de compuestos. Así que el ardor, recuérdalo, es derivado de un ácido carboxílico. Ahora, los ácidos carboxílicos se van a estructurar de la siguiente manera. Cuando tenemos la combinación en una molécula de grupo carbonilo más el grupo hidroxilo y en un mismo átomo de carbono, a este vamos a llamar como grupo carboxilo, y estamos viendo las estructuras de cada uno de ellos. Y los derivados de estos compuestos que tienen el grupo carboxilo en su estructura las vamos a llamar como ácidos carboxílicos. Hay dos clasificaciones en base a la estructura. Hay alifáticos y hay aromáticos. Cuando hablamos de los alifáticos, el grupo alquilo enlazado al carboxilo pues está determinado en una cadena lineal, nada más. Y el aromático pues en el ciclo. Vemos que los ácidos fórmicos, por ejemplo, son relacionados en la naturaleza como ácidos carboxílicos. También los ácidos grasos son de importancia en la naturaleza por sus características y terminaciones en compuestos carbonílicos y pues de gran importancia en la alimentación. También vamos a revisar que en una disolución acuosa un ácido carboxílico dona protones por medio de la ruptura heterocíclica de un enlace de hidroxilo, que es un compuesto ácido que va a permitir la donación de un protón para formar la molécula iónica llamada como ion carboxilato. Es una de las características importantes de las reacciones que hay en un ácido carboxílico cuando está en disolución acuosa. Y pues también tenemos los ácidos carboxílicos, además de formar iones carboxilato, pues se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza. Por ejemplo, como ácido acético en el vinagre, como ácido butanoico en la mantequilla, como ácido fólico en los ácidos gastrointestinales, ácido palmítico en la aceite esencial de aguacate y ácido hexanoico en las heces de las cabras, por ejemplo. Después de esta información, es conveniente también saber que nosotros necesitamos conocer un poco de nomenclatura. Así que esos son algunos ejemplos de ácidos carboxílicos. Vamos a ver la nomenclatura. Referirnos a los nombres de los ácidos carboxílicos, podemos utilizar lo que es la nomenclatura de la IUPAC o bien de forma tradicional. En el caso de la IUPAC, pues todos aquellos se van a nombrar de acuerdo a la cadena de alcano que le corresponda a la cadena más larga, ¿verdad? Donde reemplazamos la terminación en O por la palabra o sufijo oico. Iniciando con la palabra ácido para distinguir a este tipo de compuestos. Para la numeración, nosotros comenzamos a identificar la posición número 1 con el carbono que se encuentra propio del grupo carboxílico. De ahí nosotros determinamos la posición de los demás sustituyentes. Entonces hay que observar en la tabla que estamos viendo que los ácidos carboxílicos generalmente a veces se nombran en su manera tradicional, pero es importante identificarlos también de la forma de la IUPAC. Todos son ácidos. Por ejemplo, si comenzamos con el ácido metanoico, de manera tradicional estamos hablando del ácido fórmico. Si hablamos del ácido etanoico, estamos hablando del ácido acético. Fíjense, nosotros generalmente lo conocemos como ácido fórmico o ácido acético más comúnmente que de su forma correcta, que es la establecida por la IUPAC. Entonces, el propanoico es el ácido propiónico, el butanoico es el ácido butírico, y así sucesivamente van a observar cada uno de los nombres de los ácidos más importantes que se pueden utilizar en diferentes áreas como de la salud, alimentos o farmacológica. Si nosotros hablamos de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos alifáticos, estaríamos mencionando que de acuerdo a la IUPAC, primero tenemos que identificar la cadena alcanos más larga. Empezamos con la posición número 1 en el carbono que forma parte del grupo carboxílico.
y determinamos la posición de los demás sustituyentes dentro de la cadena. Entonces revisen lo que son los ejemplos que vienen en estas diapositivas. Son generalmente el nombre de la IUPAC y su nombre tradicional. En el caso de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos aromáticos, tenemos que tener claro que se derivan de los compuestos de arilo, y lo vamos a nombrar utilizando un sufijo. En vez de la terminación ico va a ser la terminación carboxílico, empezando con la palabra ácido. Recordemos que la posición número 1 siempre lo va a determinar el grupo importante que reconoce al compuesto como un ácido. En este caso ya era el grupo carboxílico. Ya en lo que era la nomenclatura de compuestos aromáticos, vimos cómo nombrar, por ejemplo, ácidos derivados del benceno como ácido benzoico. Vimos algunos tipos de compuestos aromáticos que son disustituidos o trisustituidos, de la manera en que íbamos a nombrarlos, siempre tomando en cuenta que son ácidos. Para la nomenclatura de los ácidos carboxílicos que no sean derivados del benceno pero son aromáticos, vamos a tener en cuenta que todos son arilos y son derivados de estos, y se van a nombrar utilizando el sufijo carboxílico, iniciando con la palabra ácido. La posición número 1 le corresponde al grupo carboxílico o grupo carboxilo. En este caso tenemos el ejemplo del ácido 1-ciclopentancarboxílico. Si ustedes observan, es un ciclo de 5 carbonos que tiene un doble enlace en la parte interior de su estructura, pero la posición número 1 siempre le corresponde al grupo que le da la característica de acidez. Otro grupo importante son los ácidos dicarboxílicos. Estos contienen en su estructura 2 grupos carboxilo. Entonces nosotros tenemos ahorita una tabla en donde vienen algunos ejemplos de ácidos dicarboxílicos con su nombre IUPAC y el nombre común. Nosotros los vamos a identificar más por el nombre tradicional. Por ejemplo, el etanodioico es el ácido oxálico en su forma común. Así nos vamos a ir identificando cada uno de ellos, como el propanodioico, que es el malónico. ¿Quién no recuerda el ácido fumárico, que en realidad es un trans y es el trans-but-2-enodioico? Entonces ustedes checan la tabla, vean las fórmulas, su nombre común y el nombre tradicional. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura tradicional, la numeración a la posición de los sustituyentes se representa con letras griegas. De tal manera que esta posición va a estar indicada seguida del grupo carboxílico que esté presente en la estructura. Por ejemplo, vamos a colocar lo que observamos en nuestras diapositivas, que el alfa, el beta, el gamma, el delta, el ipsilon y el zeta están después del carbono que forma parte del grupo carboxílico. Bien, entonces para estos ácidos carboxílicos y para los diácidos carboxílicos, nosotros vamos a señalar la posición de nuestros sustituyentes, indicando que estos se encuentren más cercanos a lo que es el grupo principal de carboxílico como tal. Y en vez de utilizar la numeración, estaríamos indicando con letras griegas. Ahora, si nosotros comparamos con la nomenclatura de la IUPAC, primero debemos iniciar con la palabra ácido y después, cuando sea en el caso de los dicarboxílicos, la terminación del sufijo del compuesto sería dioico. Bien, cuando hablamos de ácidos dicarboxílicos que son derivados, son bencenoides, compuestos aromáticos, estaríamos clasificándolos de acuerdo a la nomenclatura tradicional como ácidos tálicos. Entonces, cuando estos grupos, que son 2 grupos carboxílicos, tengan diferentes posiciones en direcciones orto, meta y para, se les va a determinar un nombre en específico de acuerdo a la orientación donde se encuentran estos 2 grupos importantes que le dan la característica de acidez al compuesto.
Ahora, en la nomenclatura de la IUPAC, siempre y cuando sean dicarboxílicos, se van a nombrar con la palabra inicial ácido, el ciclo correspondiente, o si es derivado del benceno, y la terminación de sufijo como dicarboxílico, siempre y cuando nosotros nombremos la posición en donde se encuentran estos dos grupos.